Feliz Navidad, o también podría decir Feliz Año Nuevo. Estamos en medio de los dos. Quiero que sepas que ha sido una Navidad un poco rara para mí. Ha sido una Navidad indudablemente rara para ti. Ha sido un año raro, pero hoy podemos enfocarnos en el Cristo de la Navidad. Y retomando esa serie que tuvimos durante el advenimiento de los anhelos, hoy voy a comenzar una serie de 7 partes centrada en la vida de Jesús. Se titula Jesús, el hombre, la misión y el mandato. Creo que la mayoría de la gente tiene una idea, una concepción o una percepción de Jesús, pero en la mayoría de los casos me pregunto si alguna de ellas no se basan en la escritura. Pienso en la tradición, pienso en la pintura artística. Las familias dicen, las tradiciones dicen, a menudo han influido en la forma en que pensamos y entendemos a este verdadero Jesús como se describe en la Biblia. Así que en esta serie durante las próximas siguientes semanas me gustaría que recordemos a Jesús como quien Él era en hombre, en forma de hombre, cuál fue su misión para venir a la tierra y cuál fue el mandato que nos dejó en esta tierra mientras estamos aquí en esto llamado vida. Consideraré a Jesús como amigo, a Jesús como maestro, a Jesús como el hacedor de milagros, el buen pastor, como el rey que viene, el Dios perfecto y el cordero que quita el pecado del mundo. Para los versículos temáticos quiero adelantarme y usar las palabras del apóstol Pablo cuando escribió su primera carta de 2 que encontramos en la Biblia a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna. Primero Jesús y quién Él es, y después Jesús y lo que Él hizo. Estos 2 versículos resumen lo que quiero hacer durante las próximas 7 semanas mientras me preparo para seguir adelante en el transcurso de mi vida, de ser su pastor durante los últimos 24 años y dejarlo en las manos de otro pastor a quien todavía sabemos quién va a ser. Mientras he sido pastor aquí, nunca he intentado impresionar a nadie con discursos refinados o jerga filosófica. Y hoy y durante las próximas 7 semanas, cerrando mi tiempo aquí, quiero mantener las cosas claras y sencillas y señalar a cada uno de nosotros hacia dónde creo que el único enfoque de esta iglesia debería estar, y es en la persona de Jesús. La misión de Jesús, el mandato de aquel a quien llamamos Jesús. Quiero que todos entendamos lo que hizo Jesús crucificado, enterrado, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre que está en los cielos e intercede por nosotros. Durante los últimos 24 años la Biblia ha significado el mundo para mí y cada vez que lo he predicado he tenido la esperanza de traer gloria a Jesús al elevar su nombre. No siempre he hecho eso como me gustaba, pero ahora en mi tercera década, cuando he cerrado esto, este es mi objetivo. Y espero que todos encontremos aliento al avanzar juntos en eso. Amo los apodos. Siento que los apodos me acercan más a las personas. Tengo apodos para mis 3 hijos: Keeper, Cricket Treasure y Tongo. Ahora, cada uno de esos nombres significa algo para cada uno de esos niños. Y les escribí un libro la última Navidad. Se los di el día de la Navidad mientras se sentaban en nuestra casa y lloramos juntos. Cuando tomaron ese libro y miraron a la portada, reconocieron que era la meseta que se desprendía de Bobo Dioulasso en el voltío superior hacia las llanuras de Banfora, en la región de Acomoé. Les di ese libro pidiéndoles que le contaran los 22 historias de ese libro a mis 6 nietos, cada uno de los cuales también tienen sus apodos. Mis nietos se llaman
Sunshine, Snickers, Ángel, Trigger, Button Buck y la pequeña Tatum Ray todavía no tiene su apodo, ni siquiera tiene 2 meses. Y no he experimentado tanto tiempo con ella por el momento, por lo que el apodo vendrá basado en alguna experiencia de la vida, al igual que los otros 5 de los que ella llamará a su hermano, hermana o primo. Los apodos me ayudan a colocarme en un lugar de cariño con otras personas. Pero también creo que los apodos a menudo me recuerdan ciertos rasgos o características de esas personas. Ahora quiero que veamos a este pasaje en Mateo capítulo 1, versículo 21. Ahora Jesús tenía un nombre y nos enteramos cuando el ángel le habló a María y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, cuando toma ese capítulo y pasa al versículo 23, dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, fíjense, en el primero, el ángel le habla a María y le dice: María, le pondrás el nombre de Jesús. Pero luego, en el versículo 23, ellos, la gente, nosotros, lo llamarán un apodo, Emmanuel, lo que significa Dios con nosotros. Ahora, fíjense en esto. La gente no lo llamó Jesús, le pusieron ese apodo porque los apodos nos permiten entender una característica de a quien María llamó su hijo, llamado Jesús, es Dios con nosotros. Necesitamos entender que Emmanuel fue el Dios que envió parte de sí mismo para ministrarnos. Los teológicos se refieren a él como Jesús, el Dios hombre. Hay otro apodo que enfatiza la característica de Emmanuel. Eso significa que él era completamente Dios y completamente hombre. Y la forma en que vino a nosotros fue de tal manera que Dios nos da la oportunidad y el privilegio basado a su deseo de ser nuestro amigo, como diría Facebook, nuestro mejor amigo para siempre. En el cuarto evangelio de Juan, vemos lo que Juan, el autor, expresa en el versículo 14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Los versículos 1 al 3 en ese mismo capítulo dice: en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y él mismo era en el principio con Dios y todas las cosas que fueron hechas por esta palabra Dios. Y la palabra en el versículo 14 sería carne. El Emmanuel, que Dios estaría con nosotros. Sabemos que los primeros 3 años de la vida de Jesús, me refiero a los últimos 3 años de la vida de Jesús, se conocen como su ministerio terrenal. Y esos son los años entre los 30 y los 33, donde sucedieron la mayoría de las cosas que leemos en el Nuevo Testamento acerca de la vida de Jesús. Él vivió como un hijo, sus padres se llamaban María, y lo que yo me refería como su padrastro José, porque no había un vínculo biológico entre José, el marido de María, y Jesús, quien fue concebido en su vientre por el Espíritu Santo. Pero Jesús vivió como un hijo, vivió como un hermano, vivió como un aprendiz en el taller de comerciante y su oficio era carpintería. Y fue un ciudadano en el país de Israel. Vivió como un participante de una religión llamada judaísmo. Jesús se hizo hombre para que tú y yo pudiéramos estar seguros de que Él sabía lo que era ser un ser humano. Creo que esto hace las palabras del capítulo 2 de Hebreos, versículos 17 y 18, que sean palabras muy significativas para que podamos entenderlas realmente. Y dice: por eso es que tuvo que entrar en cada uno de los detalles de la vida humana. Y luego, cuando se presentó ante Dios como sumo sacerdote para deshacerse de los pecados de la gente
ya lo habría experimentado todo por sí mismo, todo el dolor, todas las pruebas, y podría ayudar donde se necesitara ayuda. Por favor, recuerde esto. Le tomó a Jesús 3 años de vivir una vida humana normal, 30 años de vivir una vida humana normal antes de que pudiera hacer su primer milagro. Y el nombre Emmanuel, esa palabra nos ayuda a saber que Jesús comprende nuestro lado humano y nos permite relacionarnos con Él como Dios. Todos hemos sido consolados por alguien y todos hemos intentado consolar a otra persona. Y creo que cuando alguien intenta consolar a otra persona, lo hace. La cantidad de credibilidad que esa persona tiene determina la cantidad que se ha ganado al derecho para ofrecer. Tenemos una expresión: se necesita uno para conocer al otro. Tuve suerte como un niño, como hombre, como padre, de tener a mi padre biológico durante mis primeros 58 años de mi vida. Mi padre falleció 3 años después de que falleciera el padre de Susan. El padre de Susan falleció en nuestra casa, donde Susan, como enfermera titulada, le brindó el cuidado de hospicio que necesitaba en los últimos 2 meses de su vida. Así que vimos a su padre morir. En mi cama, en nuestro dormitorio principal, fue una experiencia muy personal, dejémoslo así. Y mi papá tuvo un trágico accidente en que se rompió el cuello y estuvo en el hospital en la unidad de cuidados intensivos y 7 días después murió. Ahora, antes de la muerte de mi suegro y mi padre, mi trabajo pastoral me obligaba a veces intentar de ofrecer consuelo a las personas que habían perdido a un familiar. Y traté de hacer eso lo mejor que pude. Pero creo que habiendo perdido a mi suegro y habiendo experimentado la muerte de mi padre, cuando voy a la casa de alguien ahora y me siento con ellos y les hablo sobre lo que les gustaría hacer en el funeral para honrar a su ser querido, creo que mi capacidad para ofrecerles consuelo es más profunda que antes de perder a mi padre o mi suegro. Durante los últimos 17 años de mi vida, he sido parte de la vida de mi esposa Susan. Cuando el médico le dijo a Susan: esta es tu enfermedad por la vida, es progresiva y lamentamos mucho que no tengamos nada en la ciencia médica que le frene o le detenga, así que antes de que me diagnostiquen eso, mi trabajo como pastor es de consolar a las personas cuando les resultaba difícil recibir un diagnóstico en el hospital. Pero estoy bastante seguro, basándome en los comentarios que han sucedido y que luego me ofrecieron, habiendo pasado por 17 años de un proceso con Susan, me ofrece credibilidad ahora cuando le digo a alguien: lo siento mucho, lo siento mucho. Y hay algo entre nosotros que da credibilidad al nivel de comodidad. El punto que quiero hacer es este: Jesús, completamente Dios, se hizo humano en todos los sentidos humanos para que pudiera relacionarse con cada ser humano de todas las formas posibles. Amigo mío, no hay nada en tu vida que hayas enfrentando o que puedas enfrentar que Jesús no conozca de primera mano. Dolor, traición, falsedades contadas contra Él, injusticias traídas contra Él, hablar mal. Por favor, no olvide que nunca que le tomó a Jesús 30 años de vivir una vida humana normal antes de sentir que estaba calificado para comenzar a ministrar el lado humano
de las personas. Dios nunca pierde su tiempo, ni el tuyo, ni tampoco su gracia. Las dificultades, el dolor, las angustias, la ruptura son cosas que Dios redimirá y usará en tu futuro para ayudarle a relacionarse mejor con las necesidades de otras personas. Dios dice que serán consolados con el mismo consuelo que un día se conocerán unos a otros. Jesús se convirtió en alguien que necesitaba consuelo para saber cómo consolarnos. ¿Podría simplemente destacar 3 cosas que creo que Jesús entiende en mi vida y en la nuestra? Entiende las relaciones, Él comprende nuestra vida y comprende nuestro dolor. Veámoslo uno por uno. Entiende nuestras relaciones. Dios, Jesús, el Dios llamado Emmanuel, Dios con nosotros, comprende nuestras relaciones humanas. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una familia. Cuando miramos el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículos 3, encontramos el único lugar que nombra los hermanos, al menos los hombres, no nombra a las hermanas. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el hijo de María? ¿El hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No son estas sus hermanas aquí con nosotros? Es el único lugar en las Escrituras donde encontramos los nombres dados. Sabemos que por este pasaje que tenía al menos 2 hermanas porque la palabra hermana tiene una S y eso significa plural. Podría haber tenido 10, pero tenía al menos 2. Cualquiera que tenga 6 hijos en su familia conoce los talleres de relaciones. Y donde quiera que haya una familia, hay relaciones. Y en una familia en la que existen relaciones, es necesario aprender a llevarse bien para seguir adelante. Y Jesús, creo, aprendió sobre las relaciones y conoce de las de tu vida porque Él también tenía una familia. Jesús, mi amigo, puede relacionarse contigo en todos los ámbitos de tu vida. Tenía hermanos, tenía padres, tenía amigos que también lo maltrataron. Ahora, algunos de ustedes piensan, bueno, él no tenía cónyuge, por lo tanto, no sabía lo que era estar casado. Te agarré, Pastor Brent. Eso es lo que algunos de ustedes piensan. Ahora, puede ser que tengas razón, pero ¿estás seguro que tienes razón en esto? ¿Que Él no sabe mucho de tu matrimonio como tú? Jesús se describe a sí mismo como el novio y la iglesia como su novia. Ahora creo que Jesús conoce y comprende tu matrimonio mejor que usted. Y si averiguas si someteras completamente cada área de tu vida al señorío de Jesús y tu cónyuge que hiciera lo mismo, creo que tu matrimonio mejorará. Bien, puede ser que ningún cónyuge haya tratado a su cónyuge más injustamente o haya sido más infiel a su cónyuge que nosotros, como seguidores de Cristo, maltratamos al novio Cristo Jesús. Ahora, creo que Jesús comprende las relaciones humanas, cada uno de ellos. Segunda cosa, creo que Jesús comprende la vida humana. Los judíos eran considerados niños hasta que tenían su bat mitzvah o su bar mitzvah a la edad de 12 años. A los 12 años, un niño se convertiría en un hombre según la ley judía. Tenía todos los derechos y obligaciones de un adulto judío, incluidos los mandamientos de la Torá. Entonces, si a la edad de 12 Jesús comenzó a trabajar en el taller de carpintería de su padre José. Y mientras hacemos los cálculos desde los 12 años hasta que comenzó su ministerio terrenal, a los 30, nos damos cuenta que durante 18 años Jesús fue a trabajar en la carpintería como empleado, como aprendiz del jornalero que se llama José. Y puedo asegurarles que Jesús comprende sus frustraciones, rutinas y relaciones
con el trabajo. Piense en esto conmigo. Como carpintero durante 18 años y como hacedor de milagros durante solo 3, casi 6 veces más años como carpintero que como hacedor de milagros. Hijo de Dios. Ahora bien, amigo mío, Jesús no tenía un martillo neumático para pistola de aire. Él golpeaba sus clavos a la antigua usanza. Y eso de los músculos de sus antebrazos y sus dedos hinchados, lo suficiente fuertes como para agarrarte cuando estás a la derriba hacia las tentaciones de la vista humana, y retrocede y diga, no tienes que hacer eso de esa manera. Ahora, creo que Jesús entiende todo sobre tus relaciones y todo sobre tus rutinas y cualquier cosa que sea que tu sustento. Jesús no se sentó en la oficina con aire acondicionado en la esquina de un edificio como yo. Tenía el serrín y las fresas de madera en el pelo y los ojos estornudando. Era incómodo. Creo que Jesús, ya sabes, cuando acabo de leer las matemáticas, tenía 18 años en el taller de carpintería y llevaba 3 años vestido como una túnica blanca y una faja púrpura. La forma en que la película Jesús de Nazaret en Hollywood lo retrataba. Creo que seríamos sabios, realmente creo que sería prudentemente detenernos y considerar que 18 años en un aprendizaje como carpintero validaron la predicación de Jesús al ser humano, validaron su enseñanza. Cuando cambió el agua en vino, expulsó al demonio y murió en la cruz, resucitó. Oh, amigo mío, no pienses ni por un segundo que Jesús no entiende tus relaciones, ni entiende las rutinas o los rigores de tu vida, porque Él lo hace. El escritor de Hebreo lo expresa de esta manera en el capítulo 4, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, amigo mío. Jesús comprende nuestras relaciones. Comprende nuestra vida. Y en tercer lugar, Jesús comprende nuestro dolor. Estoy muy seguro de que algunos de los que escuchamos hoy tenemos un dolor del que ni siquiera nos atrevemos a hablar o no sabemos cómo hablar con otras personas de ello. No estoy hablando solo de dolor físico, estoy hablando más sobre el dolor emocional. Dolor de rechazo, dolor de traición. Te ofrezco estos 2 versículos en el libro de Isaías, en el capítulo 53, para ayudarte a comprender que Jesús conoce tu dolor. Isaías describió a Jesús, este Emmanuel, Dios con nosotros, que fue despreciado y rechazado por los hombres. Un hombre de dolores, familiarizado con el sufrimiento. Estas palabras despreciadas y rechazadas son palabras que no demuestran que Jesús no fue buscado como el héroe de la multitud. Significa que Él era quien muchas veces se burlaban de. Significa que incluso algo tan drástico como esto puede haber sido una palabra con B adjunta a Jesús, probablemente dicha a veces por sus amigos de la escuela, por la reputación de que su madre lo concebió antes de casarse. Y la palabra B, sabes exactamente a quién me refiero. Sí, creo que Jesús fue un varón de dolores. Creo que tal vez ser despreciado y rechazado, un hombre de dolores familiarizado con el sufrimiento, podría significar que Jesús, el Dios hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, lloró hasta quedarse dormido, como algunos de nosotros lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida. El texto nos dice que es un varón de dolores. A veces me imagino en mi mente, basado en mi conocimiento de las Escrituras, lo que pudo haber sucedido en lo que no está registrado en las Escrituras. Y esto es peligroso, así que déjame decirle una de las cosas que me imagino que está sucediendo. Una conversación que pudo haber sucedido. Implica una conversación entre Jesús
el hombre, Dios, mientras estuvo aquí en la tierra, y Dios el Padre. Me imagino a Jesús diciéndole al Padre, antes de venir a esa tierra: Padre, ponme allí, envíame allí, a ese país de Israel, déjame nacer ahí. Y Dios el Padre dice: ¿por qué? Creo que Jesús podría responder: porque la pena capital en el país de Israel, bajo la opresión romana, es donde te arrancan la piel en pedazos y luego clavan tu cuerpo en una cruz para matarte. La pena capital bajo los romanos, Padre, es peor, es el más peor del mundo para estar. Quiero relacionarme con lo peor del sufrimiento humano para que todo ser humano que sufra pueda relacionarse conmigo, Padre. Una inyección letal en los Estados Unidos de América en el año 2020 sería muy fácil, Padre. Muchos han sufrido. Necesito ir a Israel. Entonces Dios dice en el libro de los Gálatas que en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo a Israel para que naciera en un establo. Y lo que acabamos de celebrar la semana pasada, Navidad, la Biblia lo dice de esta forma: Jesús fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre él, y por sus heridas somos sanados. Todo esto en la vida de Jesús por una sola razón: que se calificó como ser humano para convertirse tu mejor amigo para siempre. Como lo pondría Facebook, tu mejor amigo por siempre. El libro de los Proverbios del Antiguo Testamento, capítulo 18, versículo 24, es lo que me refiero como un versículo profético a describir a Jesús de esta manera. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Ese sería Jesús. Espero que tu respuesta y espero que mi respuesta al hecho de que Jesús entienda nuestras relaciones, nuestra vida y nuestro dolor serán estas tres cosas a medida de que cierro. Espero cuando entendamos a Jesús, las relaciones, nuestra vida y nuestro dolor, espero que respondamos haciendo de Jesús nuestro mejor amigo. Él no quiere imponer eso. Él invita a ser su amigo. Juan capítulo 15, versículo 15, uno de mis versículos favoritos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hay muchas que son amigos de Jesús en el domingo. Tienen suficiente amistad para ir a la iglesia menos de un par de 3 veces. Un mes antes del COVID mantuviera alejados a muchos por un periodo largo más que ese. En la normalidad 1, 2, 3 veces al mes. Eso es bueno. Pero debemos ser conscientes del hecho de que en Mateo capítulo 7 versículo 23 Jesús nos advirtió que habrá muchos que oirán a Jesús decirles: no los conozco. No pueden venir a mi cielo. Y ellos responderán: Jesús, soy yo. Fui a Stonecrest mientras Hagar y el pastor. ¿Te acuerdas de mí? Les di algo de dinero a la ofrenda. Nunca los conocí, les dijo Jesús. Ahora, eso es grave. Este no me parece el versículo porque tanto amó Dios al mundo. Pero amigo, eso es tanto un versículo en la Biblia como la es Juan 3:16. Nunca les conocí, pero escucha, Jesús no vino a esta tierra para ser tu Dios dominical. Jesús vino a ser tu mejor amigo para siempre, es decir, toda la eternidad. El objetivo de este sermón es que no solo conozcas a Jesús como el hombre llamado Jesús, sino como el Emmanuel, Dios contigo, tu esperanza de ser el mejor amigo de Dios por los siglos de los siglos.
En segundo lugar, espero que respondas a esta invitación de Jesús a ser tu amigo. Es que espero que respondas hablando con Él. Cuando hablamos con Dios, se llama oración. Cuando permitimos que Dios nos hable, se llama oración. La mayoría de las veces en oración, hablamos. Pero piensa en la oración de esta manera. Cuando tomamos la palabra de Dios y leemos activamente y con concentración. Cuando leemos la palabra de Dios, eso es permitir que Dios nos hable. Y la forma en que más a menudo tenemos un gran momento íntimo y tranquilo es cuando leemos activamente y luego oramos a Dios las escrituras de lo que estamos leyendo. Si está respondiendo, escuchando o respondiendo a FaceTime, Twitter, Snapchat, más de lo que estás hablando o escuchando a Dios, te sugiero que tal vez hoy la forma en que te aplicas al mejor amigo para siempre, parte de Jesús, Emmanuel, es que dejes algo de tiempo a un lado y das el siguiente paso diciendo: Dios, voy a escucharte más y hablarte más. ¿Te das cuenta de que Jesús ahora mismo está orando por ti? Eso es lo que significa estar intercediendo a la diestra del Padre. Significa que Jesús te representa a ti ante Dios el Padre, como lo representaría un abogado a un tribunal de justicia. Jesús le está explicando al Padre: sí, Padre, pero ellos recibieron mi regalo de la vida eterna. Es esta relación de mejor amigo para siempre la que ofrece Jesús. Amigo mío, te animo, habla con Dios. No te preocupes por el que también le hablas a Dios. Solo habla. Estos 6 nietos que tengo, no sé, uno de ellos no puede hablar, tiene menos de 2 meses. El siguiente está diciendo algunas palabras ahora y está poniendo estas pequeñas oraciones de 2, 3, 4 palabras juntas, con un acento de B, así le decimos. Dios mío. Yo nunca me burlo de la gramática de Carson. Nunca. Lo critico por equivocarse en la oración. Me encanta cuando Carson me habla. Hola, abuelo. Palabras simples, oraciones simples. Dile al abuelo que lo amo. Amigo mío, escucha, habla con Dios. Por el amor de Dios, Él vino a ser tu Emmanuel, a conocer tus relaciones, a conocer tu lado humano de la vida, a conocer el dolor que la vida te trae. Háblale. Cuando entendemos que Jesús intercede por nosotros y nos ayuda a entrar en la verdad. Hebreos 4:16. Acerquémonos al trono de la gracia con confianza para que podamos recibir misericordia y encontrar la gracia que nos ayude en nuestro tiempo de necesidad. ¿Sabes qué son la misericordia y la gracia? Nunca olvides la diferencia entre los dos. La misericordia es ser perdonado por lo que te mereces y la gracia es recibir lo que no. Cada versículo de la Biblia apunta a una verdad. Cuando te vuelves a Jesús, no encontrarás juicio, encontrarás gracia y misericordia. Lo último que quiero animarte a hacer es que entiendas a Jesús como aquel que comprende tus relaciones, tu vida y tu dolor. Debería declararlo por fe como ser amigo. Confía en Él con tu vida, amigo. Juan versículo 12. En la Biblia viviente parafraseada dice: ya todo lo que lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. En la cruz
Cuando recibes a Jesús y el regalo de la salvación que Él te ofrece, todos somos del mismo tamaño. Los títulos de la tierra no significan nada. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Jesús, quien lo llamó María. Pero el ángel dice, pero lo llamaremos Emmanuel, como un recordatorio de que este oficio lo conocemos y apreciamos, que llegó a relacionarse con nosotros. Quiero invitarte. Inclina la cabeza y cierra los ojos. Para dar un paso a este momento, mientras el Espíritu de Dios está aquí con nosotros, para decir: Jesús, te declararé aquí mismo, ahora mismo, para que seas mi mejor amigo para siempre. ¿Orarás conmigo? Jesús, por fe, acepto el hecho de que conoces mi lado humano, que conoces las relaciones en las que he luchado, conoces el dolor del rechazo y la traición y el dolor de que muchas veces he experimentado en la vida. Acepto por fe que has ido antes que yo para mostrarme a mí el camino hacia Dios. Y lo que entiendo hoy, Jesús, eres tú. Te declaro mi camino, mi verdad y mi vida. Por los siglos de los siglos recibo tu regalo de salvación. Me aparto de mis decisiones que te han desagrado, que llamas imperfectas o pecado. Por el resto de mi vida, comenzando ahora, Dios, te seguiré. Dejaré que tu libro, llamado la Biblia, sea la fuerza que me guíe en mi vida. Haré lo que dice que haga y no haré lo que dice que evite hacer. Así que ayúdame, Dios. Te recibo, Espíritu Santo. Aumenta mi entendimiento de ti. Te doy un lugar de máximo poder a medida de que te reveles. Lo dejaré a un lado para darte más espacio y liderazgo en mi vida. Te recibo, Jesús, te recibo, Espíritu Santo. Dios, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.